Saludos cordiales, estimados profesionales en formación. Bienvenidos a este ciclo académico. Soy la docente Gina Castro Moyano y estaré acompañándolos en la asignatura de Bases Biológicas. Voy a darles a conocer el texto que vamos a utilizar en este ciclo. El texto base es Biología Humana de los autores Néstor Estrada, Liliana Maulini, Raúl Montenegro, Raquel Murialdo, y vamos a utilizar la guía didáctica que se encuentra ingresada en el EVA de forma digital. También vamos a hacer uso de la biblioteca virtual para que ustedes aprovechen y puedan utilizar y encontrar textos que puedan complementar el estudio de las bases biológicas durante todo el ciclo. Los temas que vamos a revisar en este primer parcial son: en la unidad 1, Biología, conceptos y generalidades. Unidad 2, niveles de organización de la materia. Unidad 3, composición química de los seres vivos. Unidad 4, célula, organización estructural y funcional. Y en la unidad 5, analizaremos los tejidos. Vamos a iniciar con los temas de la unidad 1. En este microvideo voy a hacer una descripción breve de cada uno de los temas. En esta unidad 1 tenemos los conceptos y generalidades, el método científico y el rol del psicólogo. Analizaremos entonces la definición de biología. Se define como biología a la ciencia de la vida o la ciencia que estudia los seres vivos. El término biología se empezó a utilizar en el año 1800. En el siglo XIX adquirió su estatus de ciencia, ya que utiliza un método riguroso llamado método científico. Es necesario que haga énfasis en que la biología nace en Grecia. En la Edad Media se describieron las primeras plantas y animales. En el Renacimiento, investigadores como Vesalio y Hunter estudiaron las estructuras y funcionamiento de plantas, animales y del hombre. De allí parten los estudios de anatomofisiología humana. Con la presencia del microscopio, en el siglo XVII, se describen los primeros organismos. En el siglo XIX y en el siglo XX ya se amplían los conocimientos con el aporte que también realizan la física, la química y los avances tecnológicos. La biología se relaciona también con algunas otras ciencias como la química, la física, la geografía, las matemáticas y la psicología. ¿Por qué se relaciona con la química? Porque dentro de su campo de acción está el estudio de la estructura molecular o química de los seres vivos. Con la física se relaciona porque estudia las leyes de la termodinámica y en la biología se aplican estas leyes en las características de los seres vivos, todas ellas relacionadas con las leyes de la física. En la geografía encontramos una relación porque ésta estudia la distribución de diferentes comunidades o biomas que son importantes para el desarrollo de los seres vivos. Con las matemáticas, la biología se relaciona por su importancia en el análisis estadístico de los fenómenos biológicos. Con la psicología, ya que ésta estudia el comportamiento de los seres vivos, el cual, a nivel de conducta individual o colectiva, está basado en el funcionamiento de un sistema nervioso como estructura indispensable para este comportamiento. Del estudio de la fisiología del sistema nervioso se ocupa la biología. Continuamos con la descripción del método científico. El método científico es una guía para resolver problemas a través de una secuencia de pasos ordenados. Está basado en la observación, también interviene la intuición, la imaginación y la pasión por conocer la verdad y una buena cuota de horas para leer y estudiar. Este método científico es considerado como uno de los métodos que permite la resolución de problemas. Ayuda a los investigadores a utilizar todos los procesos de pensamiento de forma racional y sistemática con el objetivo de reducir al mínimo la posibilidad de errores,
con el fin de descubrir, definir y delinear la verdad. Todos los científicos deben dominar el método para poder solucionar cualquier tipo de problemas. La verdad científica es innegable, es demostrable, es objetiva, se refiere a la concordancia con los hechos, difiere de las creencias, de las opiniones, ya que éstas son subjetivas, no pueden ser demostrables. El método científico tiene una secuencia de pasos ordenados que permiten al investigador orientarse de forma más efectiva en la resolución de un problema. Los pasos del método científico son: primer paso, el planteo del problema. Se refiere a identificar el problema a resolver o la situación o fenómeno que se quiere estudiar. Si el problema es complejo, se lo debe subdividir en partes más concretas y simples. Algunos autores resumen el problema en una pregunta a responder. El segundo paso es la revisión bibliográfica. Corresponde a la recopilación de datos, a la investigación bibliográfica, a la búsqueda de antecedentes del problema planteado o información de problemas semejantes. En una investigación no se parte de cero. El tercer paso es la formulación de hipótesis. Es una posible explicación del problema planteado, es decir, una posible respuesta a la pregunta planteada o posible solución al problema. Como cuarto paso, tenemos a la verificación de la hipótesis. Comprende la experimentación o ejecución de la hipótesis planteada, utiliza otros procedimientos como encuestas, procedimientos estadísticos y todo cuanto permita analizar las variables consideradas en la explicación del problema. Como quinto paso, tenemos el establecimiento de las conclusiones. Esto implica la confrontación de los resultados obtenidos con la hipótesis planteada y los resultados de otros investigadores para responder preguntas similares. Vamos a analizar ahora el rol del psicólogo. En el rol del psicólogo es necesario considerar que si la psicología es una ciencia, debe responder a criterios de rigor, frutos de observación de fenómenos observados, medibles y controlables, que abarca el estudio del hombre y su respuesta individual o colectiva frente a los cambios de su medio, o sea, de su comportamiento. ¿Qué es entonces el comportamiento? El comportamiento es la expresión de la personalidad, o sea, la respuesta de un individuo frente a un estímulo o una vivencia determinada. Su finalidad es la adaptación a una situación nueva. Tenemos que hacer también alusión en estos momentos a la personalidad para que podamos comprender esta temática de mejor forma. La personalidad es esencialmente el elemento del comportamiento de una persona, su manera de ser habitual, lo que lo diferencia de otra persona. En la personalidad intervienen unos componentes anatómicos fisiológicos con un fondo bioquímico y genético. Por otra parte, componentes o factores sociales, educacionales y también ambientales. Estos componentes se organizan y modifican sin cesar bajo ciertas influencias como la maduración biológica, condicionada por la maduración neurológica y endocrinológica, la acumulación de vivencias, experiencias personales, afectivas, socioculturales, es decir, el aprendizaje. Tenemos que considerar que el comportamiento resulta de la interacción de factores exógenos, tales como el medio ambiente y los factores socioculturales, y de factores endógenos, en los que intervienen elementos bioquímicos como las hormonas, el sistema nervioso que se conecta con el interior del cuerpo y también con el medio. El individuo
es portador de una memoria genética que en parte condiciona la interacción de los factores citados, y estos elementos son los polos opuestos de dos teorías, la genetista y la ambientalista. Por sí solas no dan una solución satisfactoria. La realidad más probable es que estén ambas en lo cierto sobre un sustrato heredado. Actúan los factores ambientales que seguramente empiezan durante la gestación y continúan a lo largo de la vida del hombre. Esto es todo lo que corresponde a este breve análisis de nuestra unidad 1. Los quiero animar para que ustedes utilicen su guía didáctica y también para que utilicen su texto base y puedan ampliar la información. Esto les va a servir para que lleguen bien preparados para su evaluación presencial. No me queda más que agradecerles por la atención a este microvideo y en lo subsiguiente estaremos realizando otros microvideos para facilitar la comprensión de ciertas temáticas que a veces se vuelven complejas durante el periodo. Muchas gracias y hasta pronto.